Hermanos, muy buenos días. Es un placer estar con ustedes una vez más. La iglesia, los hermanos que nos oyen, las personas que nos ven, que nos oyen en cualquier parte. La expresión máxima de Dios, semana 4, embajador de Cristo. En Hebreos 1, del 1 al 3, podemos leer: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Dios siempre ha hablado. Dios siempre ha mostrado su sentir. Dios siempre ha mostrado lo que Él quiere. Tenía profetas que enviaba a los gobiernos, a los reyes, a los jueces en el pueblo de Israel. ¿Qué ha faltado hoy, hermanos? Que Dios ponga sus profetas, porque hoy también hay profetas, hoy también hay apóstoles que pueden ir. Entonces debemos clamarle al Señor que en los gobiernos de hoy ponga sus profetas, porque Dios siempre ha hablado. Y en estos postreros días Dios nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Hoy el Señor es el que tiene la voz cantante, como se dice, es el que tiene la autoridad. A través del Hijo se hace todo hoy. Por eso Dios necesita que tengamos esa comunión íntima con Él para poder escuchar su voz, atender sus mandatos. ¿Qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos? Entonces tiene que haber esa comunión íntima entre Dios y nosotros, así como era el Señor Jesús con el Padre, que siempre estaban unidos. El Señor, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Aleluya. El Señor Jesús es admirable. Es hermoso ver el hecho de que el Hijo en la creación del mundo haya sido la sabiduría del Padre. Vamos a ver cómo estaban unidos, en qué forma, en qué manera. Proverbios, capítulo 8, del 22 al 23, dice: Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el principado, desde el principio, antes de la tierra. Señor Jesús, el Señor Jesús siempre ha existido dentro de Dios, en una comunión coinherente, coexistente. Siempre han estado juntos. No es que cuando el Señor Jesús estaba en la tierra que era Dios manifestado en carne. No, ya el Hijo existía, siempre estaban juntos. Aquí lo vemos como la sabiduría. El Hijo siempre ha existido con el Padre. Y hoy es también la sabiduría para poder vivir y llevar a cabo el plan de Dios. En 1 Corintios capítulo 1 versículo 24 leemos: Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Jesús es tanto la sabiduría necesaria para la elaboración del gran proyecto divino, como también el poder de Dios necesario para su ejecución. El Señor Jesús es el poder, es la sabiduría, es la esencia del Padre. La creación del mundo fue planeada, diseñada y ejecutada por el Hijo, bajo el comando del Padre. Aleluya, por eso todo lo que hay hoy es tan hermoso, tan bien hecho. El hombre es un gran diseño del Creador. En Proverbios 8:27
al 31 dice, cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar su estatuto para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra. Con él estaba yo ordenándolo todo y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Me regocijo en la parte habitable de su tierra y mis delicias son con los hijos de los hombres. Hermanos, el Señor nos está conduciendo a participar de esta vida, de este gozo, de esta alegría. Somos plenamente felices y gozosos con Dios. Lo que Dios anhela, a pesar de cualquiera que sean las circunstancias, es que seamos felices. Vivamos con gozo y con alegría cuando estemos hablando la palabra, cuando estemos profetizando, cuando estemos liberando un mensaje, haciendo visitas, perfeccionando a otros, que es nuestra tarea como sacerdotes. Debe haber un gozo. Los discípulos siempre estaban llenos de gozo, siempre estaban llenos del Espíritu Santo, y el Señor añadía a la iglesia todos los que habían de ser salvos. En esa misma forma el Señor va a realizar hoy. Va a buscar todos los que han sido escogidos para esta misión, edificar el cuerpo de Cristo. Hermanos, usted no está aquí en la tierra simplemente, como decimos, para un día ir al cielo y ya. No, Señor. Una vez que creímos en Cristo, en nosotros comenzó un proceso de preparación para ser capacitados, a fin de ser introducidos en la gloria del Padre. Dios nos invita a participar de esta relación maravillosa, de esta esfera de amor y felicidad, y nos introduce en aquello que solo podemos definir con una única palabra: perfección. Hermanos, es una meta, buscar la perfección cada día. Decirle al Señor, no quiero pecar. Decirle al Señor, quiero ser perfecto. Quiero cambiar mi mal carácter. Quiero cambiar mi forma de ser. Quiero cambiar mi forma de hablar. Quiero ser perfecto, así como tú eres perfecto. Por eso Jesús es el resplandor de la gloria. Es la imagen misma de la sustancia de Dios. Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Él efectuó la purificación de los pecados. Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Dios es la gloria, pero el Hijo es quien resplandece. El Hijo es quien manifiesta esa gloria. O sea que Dios, siendo inmenso, siendo espíritu, siendo invisible, vivía en el trono, allá en el cielo. Pero cuando Dios se hace carne y se viene para la tierra, esa divinidad, ese amor, esa esencia se expresa a través del hombre Jesús. Entonces el hombre Jesús es maravilloso. ¿Por qué? Es la expresión viva de lo que es la divinidad, de lo que es la alegría, de lo que es Dios. Aleluya. El Señor, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Eso quiere decir que el Señor se humilló, se despojó de su gloria para hacerse un hombre y hacer la voluntad del Padre, obedeciendo al Padre y muriendo en la cruz para concedernos el perdón de nuestros pecados y rescatarnos para Dios. Dios los resucitó y así Jesús llegó a ser el autor de nuestra salvación. Es maravilloso que el Señor logró todas sus metas. Logró la santidad, logró la obediencia. Siendo Dios, se despojó de ese título
de esa divinidad y vino como hombre a sufrir y padecer. Fue rechazado, pero a pesar de todos estos sufrimientos, logró una santidad, logró un vivir humano que Dios lo aprobó resucitándole de entre los muertos. En Apocalipsis 3:8 nos hace un recuento. Dice que en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo, la parte B del versículo 8 nos dice que el Cordero fue inmolado desde el principio del mundo. Antes de que todo existiera, hubo una comunión entre la Trinidad divina, la Triunidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu. Hicieron un plan, una maqueta, podríamos decirlo. Va a pasar esto en tal época, en tal tiempo, en tal situación yo voy a entrar en el tiempo. El Señor tenía todo planeado. Allí en ese plan, Dios vio la necesidad de la redención y entonces planeó que Cristo Jesús, como el Cordero, iba a morir por todos nosotros. Cuando ya Dios empieza a darle curso a todo su plan, entra en el tiempo y entonces le da forma a lo que habían ideado, a lo que habían hecho. Señor Jesús. En el Salmo 32, versículo 1, dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Señor Jesús, es maravilloso que Dios todo lo tiene preparado, lo tiene bajo su control, llámese tiempo, llámese humanidad, llámese principados y potestades, todo está bajo el tiempo. Como el hombre pecó, como el hombre no obedeció al Señor, Satanás estaba ahí para dañar la obra de Dios. Entonces vino la redención, vino el Cordero de Dios preparado desde antes de que todo sucediera para redimirnos. Entonces cuando Jesús murió y derramó su sangre, Él quitó de una vez por todas nuestros pecados. Nuestros pecados han hecho separación entre Dios y el hombre. Nuestros pecados nos llevan al fracaso. Pero hermanos, el pecado ya fue solucionado con la muerte del Cordero. Los pecados también son perdonados por la sangre del Cordero. Entonces, hermanos, nuestros pecados no tienen por qué afligirnos. No tenemos por qué estar cargando bajo nuestra persona, bajo nuestras espaldas, los pecados de nuestra juventud, los pecados pasados, pecados de hace 20, 30 años. Nos afligen, nos vuelven viejos. ¿Qué hizo el Señor Jesús? ¿Qué hizo? Murió por nosotros. Pero también nos muestra que nuestros pecados tienen un fin. ¿Qué hizo Dios con nuestros pecados? Miremos. En Isaías capítulo 38, versículo 17, la parte B, dice: mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Mira, hermanos, todos sus pecados, todos mis pecados fueron echados tras las espaldas del Señor. Hizo así, vea. Ustedes no ven la acción que acabo de hacer. Cogí algo y lo lancé tras mis espaldas. Así hizo el Señor con todos nuestros pecados. Los cogió y los lanzó tras las espaldas. Y dice: y nunca más me acordaré de ellos. Es maravilloso. No deje que sus espaldas se afligen por los pecados.
Despójate de ellos, hermano. Yo me he despojado de todos y me siento limpio. Me siento con esas ganas de servirle, de servir al Señor. Miremos otra cita. Miqueas capítulo 7, versículo 19. Dice, Él volverá a tener misericordia de nosotros. Sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar, todos nuestros pecados. Hermanos, nuestras iniquidades las sepultará y nuestros pecados los lanzará a lo profundo del mar. Aleluya. Hermanos, uno oye personas que dicen, no, Dios, yo no le puedo servir a Dios porque yo soy muy pecador. No, yo soy muy malo. Hermanos, y están ahí esclavizados de ese sentir. Es que yo soy muy malo. Es que usted no puede servir porque usted peca. No, hermano, despójese de sus pecados. Si el Señor los lanzó a lo profundo del mar, los lanzó tras sus espaldas, ¿usted por qué los tiene vigentes? ¿Será que va a lanzarse al mar a buscar sus pecados? Inaudito, imposible. Hermanos, Cristo nos liberó de nuestros pecados. Es maravilloso. Miremos aquí algo que debemos analizar. En los talentos de Mateo 25, el que recibió un talento fue y lo escondió y tuvo miedo. Cuando vino el Señor a reclamar los intereses, a reclamar lo suyo, este hombre salió diciendo de que Dios era tirano, que cosechaba donde no había sembrado, y dice, aquí tiene lo tuyo, un talento. Y el Señor le dijo, siervo malo, negligente, por tus mismas palabras, te condeno. El Señor no nos va a lanzar a las tinieblas de afuera por pecados. No, por obras. A este hombre lo lanzó a las tinieblas de afuera porque no trabajó su talento, no le sirvió al Señor. Entonces, hermanos, el pecado ya fue solucionado, fue quitado. El Cordero de Dios que murió lo quitó. Los pecados, nuestras acciones diarias son perdonadas y lavadas con la sangre del Cordero. Entonces no carguemos ese peso de nuestros pecados inmensos, no importa cuántos sean, no los carguemos, despojémonos de esta carga. Los pecados pesan mucho, pero el Señor los lanzó a lo profundo del mar. Hermano, hermana, joven, créalo, no dude, solo cree que el Señor nos liberó de nuestros pecados. En Colosenses 1:13 dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Aleluya, perdona nuestros pecados, los quita de nosotros. Nos vio allá en un lugar tenebroso, cautivado por Satanás, cautivado por los vicios, nos saca de allí y nos introduce en el reino de los cielos. Nos introduce en su gracia, nos introduce en su gloria. Hay una transferencia. Nos transfirió del pecado a la santidad. Nos transfirió de la muerte a la vida. ¿No te sientes maravilloso, hermanos? No hay nada que te acuse. Colosenses dice que esa acta que tenía de cosas que nos condenaban, la rompió y nos hizo libres. Por eso es maravilloso, hermanos. Aunque el mundo entero estaba bajo la influencia de millares de ángeles caídos y de demonios organizados en una forma jerárquica, nos anduvimos en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera
en los hijos de desobediencia. Señor Jesús, a pesar de eso, hay ángeles caídos que siguieron a Satanás y hoy son las huestes espirituales de maldad en los lugares celestes. Los demonios fueron también personajes que habían antes de Adán y fueron engañados por Satanás. Y hoy están en todas partes molestando, interrumpiendo la obra, interrumpiendo para que ustedes y yo avancemos con el Señor. A pesar de eso, Dios está aquí en la tierra, como hombre, hablando, ordenándolo todo. Él formó no solamente el universo, también está formando su cuerpo, también está formando la iglesia, que Dios pueda tener aquí su campamento. ¡Qué alivio, hermanos! Podemos decir, aleluya, fuimos liberados de las tinieblas, fuimos liberados de todos nuestros pecados, del poder que nos ataba aquí a este mundo, de ese poder satánico, fuimos liberados. Hoy podemos vivir libres de pecado, libres de condenación, libres de la influencia de los principados y de los demonios. Señor Jesús, el Señor siempre ha existido con el Padre Dios, como sabiduría, creándolo todo. Nosotros no existiríamos si no fuera por el Señor. En Él todas las cosas subsisten. En Él todo es vida. El aliento y la existencia dependen del Hijo de Dios. Es maravilloso. El Hijo de Dios fue hecho un poco menor que los ángeles, pero fue coronado de gloria y honra. Los ángeles que están a nuestro servicio son espíritus ministradores de los que vamos a alcanzar el reino. Tenemos el arcángel Gabriel, el arcángel Miguel, que pelea por nosotros. Tenemos ángeles a nuestro favor, a nuestro servicio. Y estos ángeles van al cielo y siempre ven la cara de Dios. Si usted ora, Miguel y Gabriel pelean. Gabriel es un guerrero que pelea a favor de la iglesia. Por eso la iglesia debe tener ese espíritu de oración para activar el poder de estos arcángeles. Gabriel pelea y Miguel lleva la oración al cielo. Y si seguimos orando y orando y orando, Gabriel pelea con las huestes espirituales de maldad y Miguel trae la respuesta a nuestras oraciones. Hermanos, por eso debe haber un espíritu constante de oración. ¿No lo creen maravilloso? Hermanos, el Señor nunca nos ha dejado huérfanos. Él lo dijo en Juan 14, no os dejaré huérfanos, os enviaré el otro Consolador, el cual estará con vosotros y en vosotros. Eso es maravilloso, santos queridos. Hermanos, tenemos un sumo sacerdote que traspasó hasta los cielos, que se compadece de nosotros, que vivió en la tierra y experimentó las debilidades del hombre en su carne, pero venció 33 años y medio sin pecar. Y hoy está dentro de nosotros como el Espíritu que da vida, capacitándonos para ser estos obreros de la última hora, Somos los encargados de preparar la venida del Señor. No estés allí en la casa afligido por tus faltas, por tus pecados. Calza tus pies con el apresto del Evangelio de la paz y salgamos de casa en casa a ganar personas, a preparar hermanos para esta batalla, para formar el hijo varón. Muy pronto viene la recompensa, amados hermanos. Hoy no vemos nada, hoy vemos aflicción, hoy vemos muerte, hoy vemos tristeza, hoy vemos dolor, pero el Señor Jesús está con nosotros. Muchas bendiciones.